Listo. Lógica proposicional. Es lo que vamos a ver en estos 2 o 3 semanas continuas, ¿sí? Me dice que la lógica proposicional, llamada también simbólica o matemática, lógica simbólica o lógica matemática, ¿ya? Se determina también de esa manera, es parte de la lógica que estudia las proposiciones, dice, y la relación que existe entre perdón, debe ser ellas a través de las variables proposicionales, ¿no? Y vamos a conocer quiénes somos. Y los conectores, obviamente. Veamos esas variables, ¿no? El enunciado, por ejemplo, acá el primer contexto que vamos a ver. Un enunciado, ¿qué me refiere? ¿O qué es un enunciado propiamente, no? Se denomina enunciado, me dice, a toda expresión del lenguaje común, a cualquiera, el cual puede ser frase, oración o expresión algebraica, ¿no? Normalmente esto pues lo vemos en lo que es comunicación. Por ejemplo, un enunciado, ¿no? Es una pregunta, ¿qué día es hoy? Es una exclamación, por ejemplo, auxilio, ¿no? O es una oración simple de una afirmación o negación, ¿no? Lima es la capital del Perú. O también puede ser matemática, ¿no? Algebraica, x más 2 mayor a 3, por ejemplo. Este es un enunciado, ¿de acuerdo? Proposición lógica. Vamos a lo que nos interesa para estas clases. Llamada también me dice enunciado, cerrada. Es todo enunciado que tiene la cualidad, ojo, de ser verdadero o falso. Esto es lo importante. Si tiene esta cualidad de ser verdadero o falso, se llama proposición lógica, ¿ya? Sin ninguna ambigüedad. ¿Qué quiere decir? Que solamente se puede comportar como verdadero o se puede comportar como falso, pero no se puede comportar los dos a la misma vez. Ese no es proposición lógica. Una ambigüedad es que puede ser verdadero o también puede ser falso. ¿De acuerdo? Ese no es proposición lógica, es una ambigüedad, dice ahí, sin ninguna ambigüedad. Las proposiciones lógicas, ojo, se denotan con las letras minúsculas, a partir más o menos de la mitad de nuestro alfabeto, ¿no? Tales como, por ejemplo, P, Q, R, S, ojo, y necesariamente en ese orden. Para nosotros graficar, sobre todo nuestra tabla de frecuencias que vamos a ver, en este caso de proposiciones, vamos a tener necesariamente este orden. Yo no puedo poner la proposición P y trabajar luego con S, sin considerar Q y R. Ya tiene que ser sí en este orden. Ejemplo de proposición lógica, el Sol es una estrella, verdadero, por ejemplo, acá puedo decir, ¿sí? 2 más 3 es mayor a 6, falso, por ejemplo, pero es una proposición lógica que puede ser verdadero o falso, se llama proposición, dice, correcto. Luis y María son hermanos, ¿no? Esto puede ser o es verdadero o es falso, es uno solo de ellos, no puede ser los dos a la misma vez, ¿cierto? Se puede conocer sabiendo quiénes son estos dos personas, ¿no? Juan estudia y trabaja, también es una proposición lógica, ¿no? Que puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Pero no puede ser los dos a la misma vez, ¿no? Proposiciones lógicas tenemos dos tipos. La primera que se conoce como proposición simple y la segunda una proposición compuesta. Una proposición simple, llamada también proposiciones atómicas, ojo, o elementales, ¿no? Son aquellas proposiciones con una sola idea, una sola. Carece de conjunciones gramaticales y adverbio de negación, ¿no? Que es la palabra no, pues, ¿no? Ustedes ya conocen por comunicación a quienes se les llama conjunciones gramaticales, ¿no? Por ejemplo, Rubén es arquitecto y lo puedo llamar, por ejemplo, P, ¿no? Vamos a reemplazar esas expresiones que tenemos, esas proposiciones con estas variables, ¿no? Para resumir y trabajar matemáticamente. Luis es compañero de José. Q, es una sola idea, ¿no? 3 y 4 son números consecutivos, lo puedo llamar R, ¿no? Entonces, esa es una proposición simple, ¿ya? Y una compuesta, llamada también proposiciones moleculares, ojo, son aquellas proposiciones con dos o más ideas, unidas aquí sí por conjunciones gramaticales
o que contienen también el adverbio de negación. O sea, basta que tenga este adverbio de negación, yo voy a conocer como una proposición compuesta, ¿ya? Por ejemplo, Luciana estudia contabilidad o aquí está esta conjunción gramatical, que es el o, una de ellas, ¿no? O administración. Acá hay dos ideas, que ella estudia contabilidad y que ella estudia administración, ¿no? O puede estudiar eso. Acá, por ejemplo, también hay 2. 2 más 8 mayor o, ahí te aparece la otra conjunción o, igual a 6, ¿cierto? Si lo quiero separar sería 2 más 8 mayor a 6. Y el otro, 2 más 8 igual a 6. Son 2 en este caso, ¿ya? También se conoce ello como proposición compuesta. No es cierto, mira, que está mi negación, el adverbio, que hoy sea lunes. Aparentemente, este es una sola proposición, es simple, ¿no? Una sola idea. Profesor, que hoy es lunes, que hoy sea lunes es una sola idea, pero el adverbio de negación ya le caracteriza para ser compuesta, ¿de acuerdo? Basta que me aparezca esta negación. Y uno, por ejemplo, otro más, estudia, entonces ingresará. Acá hay otra conjunción gramatical, el entonces, que ahorita vamos a ver esas conjunciones, ¿sí? Entonces tenemos ahí la proposición compuesta. Pasamos propiamente a esos conectores lógicos o conjunciones gramaticales también conocidas en este caso. Son símbolos, ojo, que reemplazan a las conjunciones gramaticales, ahí está, y al adverbio de negación. O sea, vamos a conocer estas conjunciones y este adverbio, pero simbólicamente, ¿no? Estos conectores nos van a permitir relacionar dos o más proposiciones simples, me dice. Entre los más importantes tenemos 5 en este caso. Tenemos al operador, el símbolo, que es lo que más requerimos, que es lo que representa literalmente, ya comúnmente, y bueno, hay un ejemplo que tenemos acá. Por ejemplo, el primer operador, ¿no? La primera conjunción, bueno, en este caso sería el adverbio de negación, ¿no? La negación propiamente, cuya simbología es como una rayita, ¿de acuerdo? Pero distorsionada, ¿no? ¿Qué palabras representa esta simbología? El no, que es la negación propiamente esencial. O también se puede expresar como es falso que, es lo mismo, o como nunca, es imposible, no es verdad que, todo a que me refiera a una negación, ya sinónimos a ello, esa es la negación. Un ejemplo, por ejemplo, no está lloviendo, ya está. Esta es compuesta. Todos ellos me van a relacionar siempre una proposición compuesta, ¿ya? La conjunción, que es el i comúnmente conocido, ¿no? Y es como una V invertida, ¿ya? Ahí está, la representación es el I, ¿ya? Ese es el pero, también, aunque, incluso, también, ¿de acuerdo? Esos son algunos términos. Un ejemplo, está lloviendo y está nublado. Este I implica de que se dan las dos cosas a la misma vez, ojo, ¿ah? Que está lloviendo y está nublado, ¿ya? Se da la misma situación ahí. O que puede ser viceversa. Acá yo puedo ¿no? conjugar, ¿no? Está nublando y está lloviendo, ¿no? Lo mismo. La disyunción, que es como una V, ¿ya? Lo representa aquí a la letra o también, excepto que, a menos que, salvo que, ¿no? Tenemos algunos términos adicionales de la parte esencial a lo representan. Ejemplo, está lloviendo o está soleado. O sea, acá se da uno o se da lo otro, pero no ambos a la misma vez, ¿de acuerdo? Esa es la disyunción, que se puede dar una situación, pero no la otra, ¿no? O puede ser la otra, pero no la primera, ¿de acuerdo? La condicional, que es la flechita, el comúnmente conocido como el entonces, ahí está, A, entonces B, esa es la flechita, o también se representa como siempre que A por consiguiente B, con tal que A es obvio que B, bueno, son algunos términos, algunas semejanzas, ¿ya? Un ejemplo, si está soleado, entonces es de día. Ya, este se da solo en ese sentido, o sea, digamos a la derecha. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se da esta primera situación,
se tiene que dar la siguiente, pero no viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si es de día, yo no puedo decir que necesariamente está soleado, ¿ya? No se da de ida y vuelta, solamente se da de ida en este caso. Y por último, la bicondicional, que es la flechita en doble sentido. Este es el sí y solo sí, comúnmente. Algunos términos es idéntica a, ¿no? Es lo mismo que cada vez y solo sí, ¿no? Por ejemplo, está nublado, sí y solo sí, hay nubes visibles en este caso. Este sí se da en los dos sentidos, de ida y de vuelta. Está nublado, sí, solo si las nubes son visibles, ¿no? Se tiene que dar los dos. O viceversa, si las nubes son visibles, entonces está nublado, ¿de acuerdo? O sea, sí o solo sí está nublado. Se da de ida y vuelta, ¿ya? Son algunas semejanzas y sobre todo las diferencias que tienen estas conjunciones, ¿ya? O estos conectores. En este caso, bueno, vamos a una tabla de verdad y luego algunas aplicaciones que vamos a ver, ¿ya? Como nosotros, bueno, lo vamos a dejar ahí, ahorita lo vemos ello, ya determinamos lo que nos requiere, pero primero con la tabla de verdad. Me dice que una tabla de verdad muestra el valor de verdad, en este caso, o primero desarrollamos igual, ¿ya? Porque acá ya vamos a ver propiamente ya con las proposiciones, con las simbologías. A ver, ejemplitos sencillos en esta parte. Me dice, el ejemplo número 1. ¿Cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Veamos. Me dice que una proposición lógica es aquello que se puede decir verdadero o falso, ¿ya? Huancayo queda en Junín. Verdadero, ¿cierto? Eso es real, ¿no? Es un departamento, o perdón, es una ciudad pues de este departamento, ¿no? Entonces, es proposición lógica. Ya tenemos uno ahí. ¿Puedes prestarme tu libro? Cuando te hacen esa pregunta, tú no respondes verdadero o falso, ¿no? Entonces, esta no viene a ser una proposición, ojo, es una pregunta, no es un enunciado simple. Feliz cumpleaños. Lo mismo, tampoco tú no respondes a eso verdadero o falso, ¿cierto? Ya está. X más 1 es menor a 9. En este caso es una ecuación, ¿de acuerdo? Que dependiendo del valor de X va a ser verdadero o falso. Por lo tanto, sí vendría a ser en este caso una proposición en esta parte, ¿de acuerdo? 5 menos 6 menor o igual a 7. Acá sería menos 1, bueno, en este caso verdadero, ¿no? Para ambos casos. O a ver, veamos, razonamos un poquito en este caso. Acá sería menos 1 y tengo 2 en esta parte, ¿no? Es menor a 7, verdadero. O menos 1 es igual a 7, falso. Entonces, sí se puede representar en este caso como una proposición en esta parte, ¿ya? Entonces, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, ¿no? En este caso tendríamos 3, ok. Vamos con la siguiente. A ver, ¿cuántos de los siguientes enunciados también son proposiciones? Solo el reconocimiento si es proposición. López Meneses es un poeta. Bueno, se puede responder como verdadero o falso, ¿no? Conociendo en este caso al personaje. Por lo tanto, proposición. 6 más 3 es en este caso mayor que 8, verdadero. Entonces, proposición. X al cuadrado es menor o igual a 2 en este caso, ¿no? Dependiendo obviamente el valor de X que nos comprueba esto, ¿no? A ver, razonar un poquito y de ahí nos quitamos la duda en la parte superior también. Bueno, en este caso es variable, acá ya se conocía el valor, acá no conocemos, ¿ah? Perú y Chile son países vecinos, ¿no? Bueno, es verdadero, entonces sí es proposición. Todas, me dice, veremos si es en el caso o no, dependiendo de este. X al cuadrado me dice es menor o igual a 2 en este caso. Dependiendo, si X, por ejemplo, va entre menos 2 a 2, puedo decir que es menor o es igual a 2. Mi proposición sería verdadera. Pero si X fuera mayor a menos 2 o menor a menos 2 y mayor a 2, acá la proposición sería falsa. Como es variable, en este caso va a depender de esa condición.
Y una ambigüedad en esta parte me dice que no es proposición. Entonces acá también solamente, bueno, no sería todas, sería 3 también en este sentido, ¿ya? Y en esta última, pues es para reconocer si son simples o no en esta parte, ¿no? Bueno, recuerda, este ya no es simple porque acá tenemos dos condiciones en este caso, ¿ya bien? Está la O, es mayor o igual, entonces no, esta es compuesta. Lo mismo con él, compuesta. O Luis es abogado o ingeniero, ¿no? Acá tenemos un conector, por lo tanto no es simple, es compuesta. Manuel estudia entonces, acá está el entonces, es una conjunción, por lo tanto compuesta. La única simple sería esta, ¿no? 8 más 3 es menor a 11, que sería falso obviamente, pero es una simple en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendría esa situación. A ver, veamos. Entonces ahora sí, veamos la tabla de verdad, que es lo que de repente más nos interesa que la parte teórica. En una tabla me dice de verdad, muestra el valor de verdad de proporciones compuestas, ¿ya? Para combinaciones con valores que se pueda asignar sus componentes. Entre las principales, por ejemplo, tenemos a lo que hemos estudiado, la negación, la conjunción, disyunción, la condicional y la bicondicional. Esta tabla de verdad me va a ayudar a entender la solución cada vez que se tiene en esta condición, ¿ya? Por ejemplo, la negación de un P. Acá yo tengo los valores de P y acá tengo los valores de Q. En una tabla siempre se señala este de acá, esta primera parte, ya que lo estoy resaltando, es de dato. Y si el problema no te pone, tú tienes que colocar en la misma manera. Son todos los casos posibles que tienes, ¿ya? Y se pone en ese orden. P, Q, y si hubiera más, RS en ese orden, ¿ya? La variable P tiene dos inicios de verdaderos y dos finales de falso. La variable Q es intercalado, verdadero, falso, ya en ese orden. Puedo ponerlo en orden diferentes, pero como tengo que encontrar todas las posibilidades, me puedo confundir y manejarlo en orden ayuda bastante. ¿Qué sucede si yo lo niego a P? O sea, esta negación acá como P. ¿Qué hace la negación en esencia? Cambia de valor de verdad a la proposición, ¿ya? Si primero el valor de verdad es verdadero, con la negación se convierte en falso. Si es verdadero, se convierte en falso. Si fuera falso, lo convierte a verdadero la negación. Si fuera falso, lo convierte a verdadero la negación. ¿De acuerdo? Estamos trabajando acá, por ejemplo, para P nada más, ¿no? Si fuera para Q, este sería falso, este verdadero, falso, verdadero. Le cambia, ¿ya? La conjunción, el I. En la conjunción, en esta parte, yo voy a tener esta situación. Si P y Q son verdaderos, la solución con mi conjunción, con el conector I, es verdadero en este caso. Se hace verdadero. Si primero es verdadero, luego falso, se hace falso. Si es falso y verdadero, se hace falso. Y si es falso y falso, se hace falso como solución. Lo importante en la tabla o la facilidad que ustedes van a poder encontrar es que ustedes recuerden, ojo, el caso particular. Por ejemplo, con el conector I solo tienes un caso que sea verdadero. ¿Cuándo? Cuando los dos son verdaderos, fíjate. Entonces, con el I, si yo veo que los dos son verdaderos, ya, verdadero. Si veo un caso diferente a eso, fíjate, todo se hace falso. ¿Ya? Para que sea un poquito más fácil de recordarlo. Con el conector O, mira, solo tengo un caso que es falso. Profesor, ¿y cuándo en este caso es falso? Cuando los dos son falsos, fíjate. Falso o falso me está dando falso. Un caso diferente que los dos no sean falsos, como los anteriores, todo se hace verdadero. Este es mi caso particular para recordarlo. Con la condicional, con el entonces, solo hay un caso que también, mira, acá se hace falso. ¿Cuándo? Cuando primero es verdadero y luego es falso. En ese orden, verdadero, falso. Solo así se hace falso. Si yo no tengo este orden, fíjate, como todos los demás, todo se hace verdadero.
Muchos a veces para memorizar o tener una memotecnia en este caso, lo han conocido como el caso de Víctor Flores, ¿no? Víctor Flores, falso. O sea, si yo encuentro a Víctor Flores, nombre y apellido ahí, tal en ese orden, mi solución es falsa. Pero si no hay a Víctor Flores, fíjate, en ese orden obviamente, todo se hace verdadero, ¿ya? Y en este caso bicondicional, tenemos pues de que si las proposiciones P y Q son iguales, mi solución es verdadera. Por ejemplo, verdadero o verdadero son iguales, se hace verdadero. Falso, falso, son iguales, se hace verdadero. O sea, si son iguales es verdadero, pero si las proposiciones son diferentes, verdadero, falso, falso, verdadero, se hace falsa en este caso. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo voy a trabajar en esta situación. Entonces, una manera es recordar los casos particulares que tienes, ¿ya? Y la otra es que trates de memorizar toda la tabla. Eso ya va a depender a cómo ustedes quieran trabajar en esa situación. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, pasamos a ver más aplicaciones en función a ello, ¿ya? Problema número 4. Profesor, ¿Sí? Dime. mi compañera dice que está esperando hace rato que la acepte. No, no tengo ninguna solicitud por el momento. He aceptado a Ya, todos los que me han profesor. estado poniendo. Ya, listo. Entonces continuamos, ¿sí? Problema número 4. Me dice, determine la tabla de verdad, ¿ya? De esta proposición. Allá, acá me está pidiendo construir tabla. Esto voy a ver un solo ejemplo porque construir tabla es lo más práctico. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Hago mi tabla. En las dos primeras líneas pongo, bueno, son dos variables, P y Q nada más, estamos trabajando, P y Q, ahí está. Y sus valores de verdad. De P es verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Y de Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí tengo todos los casos, ¿no? Todas las combinaciones posibles. Verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. No hay otro caso, ¿no? Y en la parte superior también, continúa ello, pongo la proposición del cual yo quiero trabajar. Por ejemplo, acá es P o negación de Q, todo entre paréntesis. Entonces, negación de P. Ya estoy poniendo ese caso ahí. Muy bien. Entonces, debajo de él voy a construir pues la tabla de verdad. Estos operadores conectores que tienen, ojo, son en esta parte similares o iguales a las operaciones matemáticas. Tienen el mismo rango. ¿Qué quiere decir? Que si hay, por ejemplo, paréntesis, primero tienes que desarrollar dentro de ello, ¿no? Mi solución final será pues lo que solucione del paréntesis con la otra proposición en este caso, ¿ya? Si son sueltas, el y y lo son como la suma y restas en el último, ¿no? Entonces ellos son pues lo que predomina, ¿ya? Pero siempre vamos a tener estos paréntesis para ayudarnos a solucionar. Entonces, primero tengo que desarrollar lo que está dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es mi ecuación principal aquí? El conector y. Acá me va a dar una primera solución en este caso. Ya acá voy a tener una primera solución en ese conector. Hay que buscar primero eso. Trabajo de esta manera. P, aquí están los valores de P. P me dices verdadero, luego verdadero, falso y luego falso. Acá es negación de Q. Estos son los valores de Q. Pero como estamos negando, recuerda que una negación cambia el valor de verdad. Entonces, si es verdadero, cuando lo niego, ahora será falso. Si es falso, cuando lo niego es verdadero. Si es verdadero, cuando lo niego es falso. Si es falso, cuando lo niego es verdadero. Acá como estoy negando, cambia siempre su valor de verdad. Cambio el era solo, sin negación, con sus mismos valores. Estos dos me van a dar mi solución a este lado. ¿Por qué? Porque es lo que está dentro del paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, mi negación, mi solución en ese sentido es con mi conector OA, verdadero o falso.
puedo recurrir a la tabla para saber qué proposición requiere en este caso, qué solución es, o recordarme el caso particular. Recuerda que con el conector O, si los dos son falsos, mi solución es falsa. Busco, mira, dos falsos, acá lo entiendo. Entonces, como los dos son falsos, mi solución es falsa. Como ya no tengo más ese caso, a ojo cerrado, todo lo demás se hace verdadero. Recordar mi caso particular me va a ayudar, ojo, a dar la solución más rápida, ¿ya? Ahora, él se va a solucionar, ojo, para esta ecuación. Esta es mi solución final. ¿Quién es mi conector? Es el entonces, ¿no? Mi condicional. ¿Con quién se va a solucionar este? Con la solución de este lado, pues con este otro. Y quiero saber los valores de este otro, claro que sí, ¿no? ¿Qué me dices? Negación de P. Aquí están los valores de P. Pero como estamos negando, va a cambiar su valor. O sea, si es verdadero, ahora es falso. Si es verdadero, ahora es falso. Acá era falso P, ahora es verdadero. En el último es falso, ahora es verdadero. Entonces, yo ya tengo, en este caso, sus proposiciones de cada una de ellas. Ahora, de esos dos, esa es mi solución principal. También se le conoce como la matriz principal en la tabla. ¿Quién es mi conector? Ojo, es la condicional. Verdadero, entonces falso, lo de azulcito, ¿no? Verdadero, entonces falso. Falso, entonces verdadero. Verdadero, entonces verdadero, ¿no? ¿Qué solución me da? Con el entonces, recuerdo que mi caso particular es Víctor Flores. Si es Víctor Flores, es falso, ¿cierto? Entonces busco, a ver, Víctor Flores, acá está, es falso. Víctor Flores también es falso. Este no es Víctor Flores, entonces sería verdadero. Tampoco es Víctor Flores, sería verdadero. Este sería mi solución de mi matriz principal o de la tabla en este caso. Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿De acuerdo? Ese es ello. Estoy poniendo de colores diferentes, señalando quién con quién me está dando solución primero y luego la para el final. ¿Ya? Esta es la forma de generar o llenar una tabla en esta parte. ¿De acuerdo? Muy bien. Problema siguiente. Si me dice la negación de P o Q, esta es otra manera que vamos a ver tres ejemplos acá, es verdadero, determine P entonces Q y Q, me dice. Ya está. De esta primera premisa, yo voy a determinar los valores de P y Q, ¿no? Si es verdadero o es falso. Ya, se trata de eso. Como me dice que todo esto es verdadero, ya, toda esta proposición me está diciendo que es verdadera, entonces yo tengo esta situación. Todo esto me dice es verdadero. Pero fíjate, hay una negación delante de todo, ¿no? Del paréntesis. ¿Qué hace la negación? Cambia. ¿Qué quiere decir? Que lo que acá está acá adentro tuvo que haber sido falsa para que con esto se haga verdadero al final. Entonces, ya conozco lo que está acá adentro. Es falso, me dice. Y cuando con mi conector O, mi proposición es falsa. Cuando los dos, este es el caso particular, sean falsos. ¿Ya? Eso es lo que me dice mi teoría. Falso o falso me da falso. Y su negación, verdadero. Me está cumpliendo. Tengo que hacer primero que me cumpla esta parte superior. ¿De acuerdo? Necesariamente. Entonces, de ahí yo ya tengo que P es falso y Q también es falsa. Ahora sí reemplazo. Conociendo ya ese valor de verdad, reemplazo en lo que determina. Ya lo que me está pidiendo allá. Me pide esto. P, entonces Q, paréntesis, y Q. ¿Cuánto es el valor de P? P es falso, Q es falso, reemplazo. Falso, entonces falso, ¿no? Bueno, esto primero voy a desarrollar lo que está dentro, Q va a bajar su valor. ¿Qué me dice mi tabla? Falso, entonces falso, me da verdadero. ¿Ya? Bajo el I, mi conector, y el valor de la última proposición, que también Q1 es falso. Verdadero y falso me está dando. Acá esta solución es de estos dos, ¿no? Obviamente. Y de estos dos, mi solución me está dando falso. Con el I, para que sea verdadero, los dos tendrían que ser verdaderos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, guiándome con los valores de verdad de la tabla que acabamos de ver, encuentro los valores correspondientes, ¿sí? Muy bien. Similar, a ver. Problema 6. Si negación de P y Q es falso,
otra vez me dice, determine esta proposición, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que negación de P y Q es falso. Profesor, para que sea falso, mira, con esta negación, todo esto, nuevamente me dice es falsa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que acá está dentro del paréntesis tuvo que haber sido verdadero necesariamente para que al negar se haga falso. Y cuando con mi conector y mi proposición, mi solución es verdadera, mi caso particular, ¿no? Que los dos sean verdaderos necesariamente. Entonces acá también ya conocemos los valores de P y de Q, ¿no? Acá es verdadero, Q también es verdadero. ¿Ya? Un caso opuesto más o menos al otro. ¿Qué hago? Reemplazo en lo que me pide. Negación de P, entonces Q, paréntesis, y Q. Entonces reemplazo los valores. P, ojo, era verdadero, pero con la negación se hace falso, por eso que es falso. Q es verdadero, baja tal como está. Estos dos soluciono primero, ¿no? Para luego solucionar con Q. Falso, entonces verdadero, mi solución es verdadero. Ojo, para que con el entonces se haga falso, era Víctor Flores, verdadero y falso, no inverso, ¿ya? Tienes que mantener el orden, cuidado ahí. Y Q que sigue bajando como verdadero. Ahora, mi solución final entre estos dos, ¿no? Verdadero y verdadero, según mi tabla, mi solución es verdadera en este caso. ¿De acuerdo? Trabajamos en función a ello. Problema número 7 acá. Si la expresión, mira nuevamente, son similares, ya tenemos que afianzar esto, es falsa, me pide el valor de verdad de esta otra proposición, ¿no? De esta otra ecuación. Entonces, tomo P, si solo si, negación de Q, paréntesis, entonces, o condicional, negación de P es falsa. ¿Ya? Entonces, de todo esto, que es falsa, según mi ecuación, tengo que determinar los valores de P y Q. Este falso, ¿de quién me ha dado mi solución? De resolver lo que está dentro del paréntesis con este que está afuera, ¿no? ¿Y quién es mi operador ahí? Mi operador es el entonces, mi condicional. Estos dos me han dado mi solución a falso. ¿Y cuándo con la condicional mi solución es falsa? Cuando primero es verdadero y luego es falso. Entonces, este tiene que ser verdadero y este tiene que ser falso. Ahora fíjate, profesor, pero si empiezo acá, fíjate en lo que está dentro del paréntesis, para que me salga verdadero, mi tabla me dice que los dos sean verdaderos o los dos sean falsos. Tengo dos casos, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando hay eso? Tengo que buscar en otra proposición, en el mismo ejercicio, donde tenga una sola opción antes de empezar con lo otro. Por ejemplo, acá al final, esto es una sola ecuación y me dice que es falso. O sea, acá fácil puedo determinar el valor de P. Si la negación de P es falso, P tuvo que haber sido verdadero. Y esto, como ya tengo un valor específico, no debe cambiar al otro lado. Por ejemplo, él ya no puede tomar falso porque si no esto contradice. Entonces su única opción es verdadero. Con eso, trabajo acá. Si P ya es verdadero, para que esta solución sea verdadera, y este es verdadero, este otro también tuvo que haber sido verdadero. Verdadero, sí, solo si verdadero, me da verdadero. Ya no podría ser falso. Entonces, la negación de Q es verdadero. Por lo tanto, Q tendría que haber sido falso para que al negarlo se haga verdadero. Entonces, ya tengo también ahí los valores de P y de Q. P es verdadero, Q es falso. Y recién reemplazamos en la ecuación que nos pide, ¿no? Negación y paréntesis Q entonces P. Primero lo del paréntesis, recuérdalo. Q es falso, P es verdadero. Estos dos me dan una solución inicial. Falso entonces verdadero, me da verdadero. P como es verdadero, pero aquí es negación de P, entonces negación de un verdadero es falso. Ahí está, estamos bajando el falso. Y por último, con mi conector I, ¿no? Falso y verdadero, según la tabla, mi solución tendría que ser falsa necesariamente. ¿De acuerdo? Esta es la forma en poder
encontrar valores de una proposición o llenar, en este caso contrario, la tabla, en este caso de verdad se le conoce, ¿no?